Gloria a Dios. Buenos días, hermanos, hermanas y todos aquellos que están allá a través de las redes sociales mirando este video. Sean todos bienvenidos. Iglesia Cibernética de Jesucristo, aquí está tu pastor. Y es tiempo de meditar en la palabra. Ya hemos alabado, ya hemos adorado al Señor. Hoy este día domingo, septiembre 25 del año 2022. Les invito a todos aquellos, los presentes y los que están allá, que inclinemos nuestro rostro para ponernos en las manos del Señor. Vamos a orar, que Él sea quien nos hable, nos enseñe, nos instruya, porque esa es la palabra, la que necesitamos. Como dijo el Señor Jesús, que no solamente de pan iba a vivir el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y la palabra que sale de la boca de Dios es la que te voy a exponer en este momento. La palabra que está aquí plasmada en este libro de libros, que se nombra Biblia, de ahí viene la palabra biblioteca. Es un libro con muchos libros, que es la Biblia. Esta es la palabra que inspiró el Señor a sus profetas en aquel tiempo para dejarnos a nosotros todo bien en orden, qué es lo que debemos de hacer. Y es por esa razón que se le llama testamento. El primer testamento quedó invalidado, como lo sabemos, porque nadie pudo cumplirlo, lo alteraron. Y todos sabemos que un documento oficial, si es alterado, queda nulo. Y por esa razón vino Jesús a hacernos un nuevo pacto, a dejarnos otro Nuevo Testamento, y es el cual nos debe de interesar. Ahora vamos a ponernos en las manos de Dios, vamos a orar y nos vamos a gozar. Oramos, hermanos. Padre Santo, Padre bueno, mi Dios Todopoderoso, a ti damos la gloria y la honra, Señor. A ti damos la alabanza y la adoración, porque solo tú eres digno. Mi Dios, en este momento, después de haberte alabado y adorado, Padre, me dispongo a exponer tu palabra, pero no sin antes suplicarte que seas tú, Señor, hablando a través de mis labios. Que me tomes como un instrumento en tus manos, Padre, para que me uses para glorificarte. Señor, habla a todo aquel pueblo que está esperando escuchar tu palabra, a la Iglesia Cibernética de Jesucristo, que Él con su propia sangre, Señor, la ha comprado. Mi Dios, lleva este mensaje a lo más profundo, Señor, del corazón de todos aquellos que estén en este momento dispuestos para escuchar tu palabra. Pon vallado alrededor nuestro y alrededor de todos aquellos, Padre, para que no haya ninguna disturbación, para que podamos gozarnos, para que podamos entender cuál es tu palabra, tu mensaje, tu perfecta voluntad. Yo me deposito en tus manos, Señor, y úsame para gloria de tu nombre. Te lo pido, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 Gloria a Dios. Amén. Bueno, vamos a meditar en un punto muy importante. Todos son importantes, cada uno en su género. El mensaje de este día que Dios puso en mi corazón compartir se encuentra ahí en Génesis. De ahí empieza el mensaje. Vamos a leer Génesis capítulo 12, versos del 1 al 5. De ahí viene el mensaje. Y les invito a que lo leamos para poder entender. Dice: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre,
y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer, y a Lot hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado, y las personas que había adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán. Y a tierra de Canaán llegaron. Dios había hallado gracia en este hombre, en Abraham, y lo llama para que fuera, lo iba a bendecir, y no tan solo lo iba a bendecir, sino que también iba a ser bendición. Lo dice bien claro en el verso 2 al finalizar, y serás bendición. Miren el punto. Y dice, bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré. Dios no ha cambiado. Dios, al igual que Abraham, también lo hizo conmigo. También lo ha hecho con muchos siervos que yo conozco. Y también lo quiere hacer contigo. Dios quiere sacarte de allá de Ur de los Caldeos. Allá era donde habitaba Abraham. Y Él quiere llevarte a una tierra que fluye leche y miel. Así como lo hizo con Abraham. Dios no ha cambiado. Y Dios no tiene preferidos. Dios se complace en todos aquellos que le atienden, que son fieles, que le obedecen a su palabra. La obediencia a la palabra trae grande bendición. Y hoy vamos a ver un punto muy importante. Recordemos que estamos viviendo los últimos tiempos. Los últimos tiempos. Y Dios quiere advertirte, quiere que te prepares. Así como fue llamado a Abraham, Dios te está llamando hoy a ti. Quizás digas, no, yo ya nací de nuevo hace tantos años. Pero, ¿eres obediente a la palabra? ¿La obedeces? Porque si no la obedeces, de nada sirve que la hayas entendido. Al contrario, está peor. Porque dice, más te hubiera valido no haber sabido nada. Y Dios, antes de que tú mueras, antes de que cualquier persona muera, ya se le avisó, no una, muchas veces. Muchas veces. Un ejemplo lo podemos ver cuando el Señor Jesús fue crucificado. De aquel hombre malhechor que estaba al lado izquierdo, que se burlaba, y el hombre que estaba a la derecha, que le reprendía por estar hablándole al Señor así. Ahí entendemos que a ese hombre ya le habían hablado antes, porque Jesús no le estaba predicando ahí, Jesús no le estaba diciendo que él iba a volver. ¿Cómo sabía este hombre que Jesús iba a volver? Cuando le dijo, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús le dijo en ese instante, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Su alma. Pero esa alma de ese hombre, ahora que Jesús viene, viene también con Jesús. Ahí viene mi madre, ahí vienen todos aquellos que creyeron un día de corazón. No esperes ver al cristiano que no se enoje. No esperes ver al cristiano que no haga cosas malas de repente porque es obligado a hacerlo. No,
Es hombre igual que tú, igual que cualquier otro, expuestos. La diferencia es que somos más pacientes. Y no habitamos, no vivimos en ese pecado. Dios llamó a Abraham y le dijo que saliera de su tierra y de su parentela. Y Abraham, y le dijo, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré. Y cuando analizamos la vida de Abraham, vemos que verdaderamente Dios cumple su palabra. Bendecía grandemente a aquellos que le hacían bien a Abraham, pero aquellos que lo maldecían, Dios se encargaba de hacerlo. Y Dios no cambia. Dios es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Y su palabra que sale de su boca no regresa vacía. A mí en lo personal, mucha gente, familiares míos, han hablado mal, me han maldecido. Maldecido es decir mal de ti. Criticándote, hablando cosas, mentiras de ti, levantándote falsos. Yo conozco mucha gente que así lo ha hecho, pero a espaldas, porque no tienen el valor de hablarlo de frente. Pero como Dios todo lo sabe, todo lo ve, todo lo juzga, les ha traído juicio, les ha maldecido, Dios mismo. Porque aquí lo dice bien claro, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré. Dios diciendo eso. Y yo lo he visto, hermanos, amigo que estás ahí presente. A un verdadero siervo de Dios, no te metas con él. Si no te gusta escuchar la palabra, mejor apártate, pero no lo maldigas, no lo insultes, porque dice el Señor que todo lo que le hagan a uno de sus siervos, a él se lo están haciendo. Y Dios lo cumple. Aquí lo que nos sorprende es que Dios se llevó a Abraham, llamó a Abraham, y Abraham sale y se lleva a su hijo, a su sobrino, hijo de su hermano. Y dice que salió para ir a Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Es lo que dice al finalizar el verso 5. Y a tierra de Canaán llegaron. Ahora, Dios le hizo una promesa a Abraham. Ahí. Lo vamos a ver ahí en el verso 6 al verso 8. Dice, y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de Moré, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Luego que pasó de allí a un monte, se pasó de allí a un monte al oriente de Betel, y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y a Ai al oriente. Y edificó allí altar a Jehová, e invocó el nombre de Jehová. Aquí vemos cómo Dios le había dicho a él que le iba a dar toda esa tierra. Le dio una promesa. Y como les dije hace un momento, Dios lo que promete lo cumple. Les dijo que les iba a dar esas tierras, pero a Dios le gusta que se le obedezca. Dios, al mirar que se había llevado a su sobrino Lot, no porque no quisiera a Lot, es que a Dios es soberano y Él es el que manda. Él hace las cosas como Él quiere y nosotros no podemos cuestionarle, solamente obedecerle. Aquí vemos cómo por la desobediencia de Abraham, al no salir como se le había dicho, tuvo consecuencias. Y vemos, vamos a ver qué nos dice ahí en Génesis capítulo 12, ahí mismo,
del verso 10 al verso 20. Miren lo que nos habla aquí. Hubo entonces hambre en la tierra, allí donde estaba Abraham. Hubo hambre. Y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Y aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, dijo a Sarai, su mujer: he aquí ahora conozco que tú eres mujer de hermoso aspecto, y cuando te vean los egipcios dirán, su mujer es, y me matarán a mí, y a ti te reservarán la vida. Ahora pues di que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya, y viva mi alma por causa de ti. ¿Qué es lo que estamos viendo aquí? Que Abraham, en el momento de la prueba, ¿verdad?, no pudo aguantar. ¿Por qué creen ustedes que no pudo aguantar ahí? ¿Por qué razón le sobrevino eso? Fue parte de la desobediencia de Abraham. Y por esa razón vino esta situación. ¿Y qué hizo Abraham? Y recordemos, a Abraham se le conoce como el padre de la fe. ¿Qué hizo Abraham? Descendió a Egipto. Egipto era donde había abundancia. Recordemos cómo todos sus ancestros de él, ¿verdad? Las siguientes generaciones, cómo tuvieron que regresar, querían regresar a Egipto. De hecho, fueron llevados a Egipto allá por medio de José, pero no era para que estuvieran en esclavitud, sino para que estuvieran en lo mejor, porque José fue puesto en Egipto como el segundo de Faraón. Reconocen esa historia. Pero aquí vemos cómo Abraham se le hizo fácil descender a Egipto con mentiras. Y aquí nos menciona lo que pasó, ¿verdad? Aconteció que cuando entró Abraham en Egipto, los egipcios vieron que la mujer era hermosa de gran manera. También la vieron los príncipes de Faraón y la alabaron delante de él. Y fue llevada la mujer a casa de Faraón, e hizo bien a Abraham por causa de ella. Y él tuvo ovejas, vacas, asnos, siervos, criadas, asnas y camellos. Mas Jehová hirió a Faraón y a su casa con gran plagas por causa de Sarai, mujer de Abraham. Este hombre, sin pensarlo, tomó la mujer de Abraham, pero porque Abraham había dicho que era su hermana. Ella misma dijo, mi hermano es. Pero recordemos la promesa que le dijo en el verso 3, capítulo 12, verso 3. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré. O sea, no tan solo decir mal, sino hacer algo mal a la persona. A un siervo de Dios hacerle un mal es una de las peores cosas que puedes hacer, porque Dios no pasa por alto nada. Y aquí vemos cómo Dios, al mirar esta obra de este hombre, de este rey, vemos cómo la tomó y le trajo mal. Y aquel hombre, yo creo por la actuación que hizo, ¿verdad?, era temeroso de Dios. Era temeroso de Dios. Cuando dice en el verso 17, mas Jehová hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas por causa de Sarai, mujer de Abraham. Entonces Faraón llama a Abraham y le dijo, ¿qué es esto que has hecho conmigo? ¿Por qué no me declaraste que era tu mujer? Él no le dijeron que era su mujer. Ella no dijo que era mujer de Abraham. Pero aquel hombre, por esto digo que era hombre temeroso de Dios.
porque este hombre, al mirar el mal que le vino, pudo entender que era por causa de esa mujer. Verso 19. ¿Por qué dijiste es mi hermana, poniéndome en ocasión de tomarla para mí por mujer? Ahora pues, he aquí tu mujer, tómala y vete. Entonces Faraón dio orden a su gente acerca de Abraham, y le acompañaron, y a su mujer con todo lo que tenía. O sea que salió de regreso Abraham. ¿Por qué? Porque Faraón, ahí el rey no lo quería, ahí, por lo que estaba haciendo. Ahora, ¿cuál es el punto aquí? ¿Cuál es el mensaje? Vamos entrando, hermanos. Después, aquí vemos entonces cómo regresa Abraham y con su sobrino. Vamos a ver lo que nos dice el 13, cuando nosotros reconocemos que hemos actuado mal, reconocemos que hemos hecho mal y nos arrepentimos. Hasta que nosotros nos pongamos a cuentas es cuando verdaderamente Dios empieza a bendecir nuevamente. Hay muchos cristianos que no viven en bendición. ¿Por qué? Porque en su interior verdaderamente nunca se han arrepentido. Y Abraham regresó con toda esa bendición que llevaba, ¿verdad? Con sus mentiras, pero la Biblia dice que todo lo que es mal para nosotros, dice que Dios lo torna para bien. Eso nos dice en el Nuevo Testamento. Dice, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Ahora, Dios, eso malo que se está haciendo y lo que va a producir, Dios lo torna bendición cuando hay un verdadero arrepentimiento. Y Abraham lo entendió, fue avergonzado. Y recordemos que la palabra de Dios dice que Él no va a permitir que sus siervos sean avergonzados. Total, que vemos ahí cómo regresa y vamos a ver. Subió pues Abraham de Egipto hacia el Negev, él y su mujer, con todo lo que tenía y con Lot. Y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. Oigan, cómo Dios lo bendecía, porque le dijo Dios que lo iba a bendecir. Y Dios te dice a ti, Dios te va a bendecir. A mí me lo dijo, pero yo no lo creía. Yo creía que lo creía, pero válgame la redundancia. Cuando tú de verdad lo crees, eres cuando tú actúas lo que tú crees. Porque eso es, el creer es sinónimo de fe. Y dice ahí bien claro que la fe sin obras está muerta. Y así hay muchos que andan mendigando, creen en Dios, pero no le creen a Dios. Creen en Jesús, pero no le creen a Jesús. Y es por esa razón que no pueden ser bendecidos. Aquí vemos cómo Abraham era riquísimo, dice verso 13:3. Y volvió por sus jornadas desde el Negev hacia el Betel, hasta el lugar donde había estado antes su tienda en Betel y Ai. O sea, volvió a donde estaba. Al lugar del altar que había hecho allí antes. Invocó allí Abraham el nombre de Jehová. También Lot, que andaba con Abraham, tenía ovejas y vacas y tiendas, y la tierra no era suficiente para que habitasen juntos, pues sus posesiones eran muchas y no podía morar en su mismo lugar. No podían morar en un mismo lugar. Pero miren aquí. Y hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot. El cananeo, el fereceo habitaban entonces en la tierra. Entonces Abraham dijo a Lot, no haya ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. No está toda la tierra delante de ti, yo te ruego que te apartes de mí.
Si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha, y si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. Y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto en la dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová a Sodoma y Gomorra. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán, y se fue Lot hacia el oriente, y se apartaron el uno del otro. Ahí se separó Lot de Abraham. Dios quería a Abraham solo. Dios, porque aquel hombre, su sobrino, estaba con él y era bendecido por la misma bendición de Abraham. Porque Dios te bendice para que esa bendición fluya, para que seas bendición. Pero hay muchos que solamente quieren bendición y están como el asadón, como dice el dicho, que nomás jalan para acá, pero no bendicen a nadie. Y son cristianos. Y toda su vida viven así. Y conozco muchos. Les digo, conozco muchos porque es verdad. Tengo 30 años, ahora les decía la predicación anterior, el 16 de este mes de septiembre cumplimos 30 años. Y en 30 años Dios me ha hecho madurar, me ha ido enseñando muchas cosas, me ha revelado muchas cosas. Porque cuando tú vives en obediencia a la palabra, Dios te revela cosas bonitas, Dios te bendice grandemente, y entre más tú bendices, más eres bendecido. Eres un canal de bendición de Dios, de parte de Dios para el mundo. Entonces vemos aquí cómo Lot alzó sus ojos y vio toda la llanura del Jordán. Y vio que era tierra de riego, al igual como en el jardín del Edén, donde estaba Adán y Eva, al igual que allá en Egipto. Entonces él escogió para sí toda esa llanura. Y se fue Lot hacia el oriente, y se apartaron en uno del otro. Abraham acampó en la tierra de Canaán, verso 12. En tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura, y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Ok, aquí vamos a empezar a entrar en el mensaje. Aquí vamos a ver cómo sucedieron estas cosas. Dice, y Jehová dijo a Abraham, después que Lot se separó de él. Cuando Abraham se separa de Lot, es cuando Dios lo empieza a bendecir mucho más y le hace promesas. Verso 14. Y Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él, alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur, al oriente y al occidente, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre, y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno pudiere contar el polvo de la tierra, también tu descendencia sería contada. Levántate, ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti la daré. Abraham, pues, removiendo su tienda, vino y moró en el encinar de Mambré, que está en Hebrón, y edificó allí altar a Jehová. ¿Se dan cuenta cómo Abraham, donde quiera que llegaba, edificaba altar? Pero fue en su trayectoria, él fue aprendiendo. Se dio cuenta que le había regado, que estaba mal al haberse llevado a Lot, y eso le causó, aunque hubo bendición por parte de Dios, porque los que aman a Dios todas las cosas las torna a bien, pero Dios quería aún más. Cuando se separan, y podemos ver la diferencia. En Abraham no había ambición, en Lot sí. En Lot, al mirar esa llanura del Jordán,
Dice que miró que era tierra de riego, tierra fértil, y escogió ese lugar. Pero dice que era la llanura del Jordán. No estaba, tenían que cruzar ese río para llegar a Canaán. Porque ellos, ¿de dónde venían? De Egipto. Si recordamos, cuando Dios sacó al pueblo de Egipto, ¿por dónde llegaron? ¿A dónde llegaron? Los llevó, atravesó allá el mar Rojo, los atravesó por todo el desierto, les dio mandamientos cuando hicieron el primer tabernáculo, los llevaba a Canaán. Así como a Abraham se le había dado la orden que llegara a Canaán. Aquí vemos que este Lot no cruzó el Jordán. No lo cruzó. Y de ahí viene el título del mensaje, te lo voy a decir. ¿Ya cruzaste el Jordán? ¿Ya cruzaste el Jordán? Es el título del mensaje. ¿Por qué? Aquí vemos cómo Lot, por su ambición, por su avaricia, miró cómo había esa tierra. Y Abraham podía haberle dicho, sabes que yo me quedo con esto, tú apártate, ve para donde tú quieras. Pero no lo hizo así Abraham. Le dio a escoger, si tú vas a tu derecha, yo voy a la izquierda. Y ahí vemos cómo él escogió todo eso. ¿Y de qué le sirvió? ¿De qué le sirvió a Lot haber escogido eso? Y no le bastó eso, sino que todavía se fue anchando, avanzando más y más, a tal grado que llegó hasta ¿dónde dice aquí? Hasta Sodoma. Dice que llegó, se fue extendiendo hasta esas ciudades que Dios más después las destruyó, las ciudades de Sodoma y de Gomorra. Recordemos allá que Lot se encontraba en esa ciudad, se encontraba ahí en Sodoma, cuando Dios mandó directamente los ángeles a destruirla, que tuvo que sacar a Lot, porque Lot aprendió. Y aquí vamos a ver la lección, cómo la aprendió Lot. Vemos que Lot era un hombre que buscaba lo mejor. Y así hay muchos cristianos hoy en día, que siempre quieren tomar ventaja, escogen lo mejor. Y no lo que tú miras aparentemente, que lo miras con tus ojos, que es lo mejor, verdaderamente es lo mejor para ti. Dios sabe cuál es lo mejor para ti. Ahí este hombre escogió eso y le fue muy mal. Dice que los hombres de ahí, de Sodoma y de Gomorra, eran hombres malos, hombres que no respetaban, no tenían temor a Dios. Entonces, cuando eso sucede, Dios le dice a Abraham, vete, y dice que regresó, le hizo esa promesa de toda esa tierra en Canaán que se la iba a dar. ¿Por qué? Porque Lot se quedó solamente en la orilla del río y no lo cruzó. No lo cruzó. Si recordamos la historia del pueblo, como cuando Moisés manda a los 12 espías, tuvieron que cruzar el Jordán. De hecho, cuando cruzaron con el arca del pacto, cuando tocaron la tierra del río, pisaron el agua del río, dice la escritura que el río se detuvo y pasaron en seco. Tenían que cruzar ese Jordán. Y nosotros, si estamos fieles al Señor, no hay persona que no tenga que cruzar el Jordán. Pero muchos se quedan en la ribera porque ven lo hermoso, lo bonito, las cosas del mundo, y ahí se estacionan, ahí se quedan. Pero no quieren cruzar el Jordán, porque lo bueno está en la tierra de Canaán, tierra que fluye leche y miel, y esa también es promesa para nosotros,
los que hemos creído, porque también somos hijos de Abraham por la fe. Vemos cómo cruzaron, aquí Lot se quedó ahí, y vamos a verlo en lo que dice el verso 14. ¿Qué le pasó a Lot? Aconteció en los días de Amrafiel, rey de Sinar, Arioc, rey de Elazar, Kedorlaomer, rey de Elam, y Tidal, rey de Goim, que estos hicieron guerra contra Bera, rey de Sodoma, contra Birsa, rey de Gomorra, contra Sinab, rey de Adma, contra Semeber, rey de Seboim, y contra el rey de Bela, la cual es Zoar. Todos estos se juntaron en el valle de Sidim, que es el mar salado. Cuando habla aquí del mar salado, nosotros en la actualidad lo conocemos como el mar muerto. Ese es el mar salado, el mar muerto. Y por nombre es mar salado, porque hay abundancia de sal. Y no deja que tu cuerpo se sumerja hasta abajo y flotas arriba. Yo estuve viendo un documental y hermanos que conozco que han ido a Jerusalén me han contado cómo es allá. Y por eso se le nombraba mar salado y se le pusieron el mar muerto, porque ahí no crece nada, no hay pescados, no hay nada ahí. Entonces dice que, verso 4, 14:4, 12 años había servido a Kedorlaomer, y en el 13º se rebelaron. Y en el año 14 vino Kedorlaomer y los reyes que estaban de su parte, y derrotaron a los refaitas con Astarot, Canaim, a los susitas en Amón, a los emitas en Sabe, Kiriataim, y a los oreos en el monte de Seir, hasta la llanura de Parán, que está junto al desierto. Aquí esto que estamos viendo sucedió en el lugar donde se encontraba Lot, ¿verdad? Ahí vemos cómo a Lot tiene como título arriba, si lo miran, Abraham libera a Lot, porque dice la escritura que aquí todo el capítulo 14 que estamos leyendo, al empezarlo ahí, se llevaron a Lot preso, se lo llevaron con todas las mujeres, toda la familia que tenía, los esclavos y sus riquezas. Y aquí le dieron aviso a Abraham en el verso 12, 14 verso 12, vamos a leerlo. En el 11 dice: y tomaron toda la riqueza de Sodoma y de Gomorra y todas sus provisiones, y se fueron. Tomaron también a Lot, hijo del hermano de Abraham, que moraba en Sodoma, y sus bienes, y se fueron. Y vino uno de los que escaparon y lo anunció a Abraham, el hebreo, que habitaba en el encinar de Mamre, el amorreo, hermano de Escol y hermano de Aner, los cuales eran aliados de Abraham. Oyó Abraham que su pariente estaba prisionero, y armó a sus criados, los nacidos en su casa, 318, y los siguió hasta Dan. Y cayó sobre ellos de noche, él y sus siervos, y les atacó, y les fue siguiendo hasta Oba, al norte de Damasco. Y recobró todos los bienes
y también a Lot, su pariente, y a sus bienes, y a la mujer y demás gente. Aquí vemos que cuando la persona se guía por vista, cuando la persona verdaderamente no ha tenido ese cambio de Dios en su vida, le va a traer consecuencias. Lo vemos aquí con Lot, al mirar ese lugar hermoso en la llanura, antes de cruzar el Jordán, vemos las graves consecuencias que pasó. Y eso nos enseña a nosotros a que debemos de ser sabios, que debemos de guiarnos por fe y no por vista. Como decía el siervo Pablo, porque por fe andamos, no por vista. Si nosotros le hemos creído a Dios, Él es el responsable de nosotros. Si nosotros hemos llegado a ser hijos de Dios, Él como Padre nuestro no te va a dejar sin comer. Jesús mismo lo dijo. Si los pájaros, si las plantas, Dios las mantiene, Dios las conserva, ¿cuánto más ustedes, dice, hombres de poca fe, no les dará Dios todo lo que le pidan? Pero primeramente necesitas estar seguro que de verdad eres hijo de Dios. Porque si eres hijo de Dios, tenlo por seguro que tu Padre no te va a dejar en necesidad. Jesús mismo lo dijo: si ustedes siendo malos saben dar buenas dádivas a sus hijos, ¿cuánto más Dios, su Padre Celestial, le dará todo lo que les pidan? Entonces aquí nos enseña, ¿verdad?, que debemos de guiarnos por fe, creerle a Dios, aunque las circunstancias estén muy adversas en contra nuestra, pero nosotros debemos de caminar siempre en obediencia a la palabra. Aquí Lot pasó esa grave experiencia y es una enseñanza para nosotros. Lot tenía que cruzar el Jordán y llegar a la tierra de Canaán. Pero al mirar eso bonito se quedó allí, se estacionó ahí. Dios quiere llevarte, quiere que cruces el río y quiere que llegues hasta Canaán, aquella tierra que fluye leche y miel. Esa tierra de Canaán para nosotros son aquellos cielos nuevos y tierra nueva que Dios ya tiene preparado para todos aquellos que le aman. Aquí, a través de esta escritura, Dios nos ha dado muy buena enseñanza. Dice: miren lo que nos dice el Señor Jesús ahí en Mateo 18, capítulo 18, versos 8 y 9. Mateo 18, versos 8 y 9. Miren lo que Jesús nos dice. Dice: por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida cojo o manco, que teniendo dos manos o dos pies, ser echado en el fuego eterno. Y si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor te es entrar con un ojo en la vida, que teniendo dos ojos, ser echado en el infierno de fuego. Aquí Jesús nos hace esa advertencia, ¿verdad? Que si nosotros lo que nos estorba no lo quitamos, entonces pues se va a perder. Se va a perder. Es lo que nos dice Jesús. Y allá a Lot le estorbaba eso, la avaricia. Los ojos no estaban puestos en la palabra de Dios, sino puestos en lo material, como muchos hoy en día lo viven. Y es por eso estos mensajes. Vemos un ejemplo. Jacob, hermano de Esaú, recordemos que él tuvo que salir huyendo porque su hermano lo quería matar, después de que él le había vendido la primogenitura por un plato de comida.
él tuvo que salir huyendo de donde estaba, tuvo que salir huyendo, se fue por allá con el tío Labán, hermano de su madre. Tuvo que cruzar el río, pero no a donde estaba la tierra prometida, donde estaba la tierra que se le había prometido a Abraham, sino cruzó de regreso, digamos, del lado donde estaba Lot, y huyó más allá todavía. Y ya después de aquellos 14 años que estuvo trabajando para Labán, por las dos hijas, ¿verdad? Por Raquel y Lea, vemos cómo Dios le dice: vuélvete a tu tierra. Vuélvete a tu tierra. Vamos a leerlo aquí en Génesis capítulo 32 para poder mirar este punto. Génesis capítulo 32. Y están en los versículos del 9 al 15. Vamos a leer del 9 al 15. Dice: y dijo Jacob: Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac, Jehová que me dijiste: vuélvete a tu tierra y a tu parentela, y yo te haré bien. Menor soy que todas las misericordias y que toda la verdad que has usado para con tu siervo, pues con mi cayado pasé este Jordán, y ahora estoy sobre dos campamentos. Él ya había cruzado el Jordán. Dice: con mi cayado, con mi cayado pasé este Jordán. O sea que se fue apoyando. Recordemos que iba a pasar el río. En aquel tiempo pasaron en seco cuando pasaron el arca, y todo el pueblo pasó en seco. El río se detuvo. Aquí Jacob ya iba con su mujer, ya iba con las riquezas que había adquirido allá con su suegro Labán. Y Dios le dijo que se fuera, y aquí le estaba recordando a Dios, porque sabía que su hermano, él había huido porque lo quería matar su hermano, y pensaba que a lo mejor todavía no lo perdonaba. Y aquí dice, ahora dice: con mi cayado pasé este Jordán, y ahora estoy sobre dos campamentos. Líbrame ahora de la mano de mi hermano, de la mano de Esaú, porque le amo. No venga acaso y me hiera la madre con los hijos. Y tú has dicho: yo te haré bien, y tu descendencia será como la arena del mar, que no se puede contar por la multitud. Y durmió allí aquella noche, y tomó de lo que le vino a la mano en presente para su hermano Esaú: 200 cabras, 20 machos cabríos, 200 ovejas, 20 carneros, 30 camellas paridas con sus crías, 40 vacas y 10 novillos, 20 asnas y 10 borricos, o sea, burros, asnos. Y lo entregó a sus siervos, cada manada de parte de sí, y dijo a sus siervos: pasen delante de mí y pongan en espacio entre manada y manada. Y mandó al primero diciendo: si Esaú mi hermano te encontrare y te preguntare diciendo: ¿de quién eres y a dónde vas? ¿Y para qué? ¿Quién es esto que llevas delante de ti? Entonces dirás: es un presente de tu siervo Jacob, que envía a mi señor Esaú, y aquí también él viene tras nosotros. Mandó también el segundo, al tercero y a todos los que iban tras aquella manada, diciendo: conforme a esto hablaréis a Esaú cuando le hallares. Aquí Esaú ya no era avaricioso, porque Esaú era avaricioso al igual que Lot. Jacob era avaricioso. Esaú era uno, como tantos cristianos que hay hoy en día, que no le dan la importancia a la palabra de Dios. Así era Lot. Lot andaba por allá cazando, no agarró nada, venía hambriento. Esaú venía cansado y quería comer. No había cazado nada. Y cuando llega encuentra a su hermano que tenía comida, estaba cocinando. Ya tenía lista ahí comida.
y le dice, dame de tu comida. Y aquel avaricioso, Jacob, le dice, véndeme tu primogenitura. Y aquel hombre ignorante, como muchos los hay hoy en día, no le dio importancia a la palabra de Dios. Y dice, ¿para qué me sirve eso? Tú véndemela. Sí, te vendo la primogenitura, dame esa comida. Y así hay muchos que hay hoy en día que no le dan la importancia a la palabra de Dios y andan jugando a la iglesita. Se reúnen los domingos, saliendo de allí se van al restaurante, se van a como un club. Pero no le dan verdaderamente la importancia a Dios. Están en el templo y ya les andan mascando chicle o con el celular ahí. No tienen reverencia al Señor. Y de esos hay muchos. Y este mensaje es para ti, si eres uno de ellos. Esaú no le dio la importancia. Y cuando llegó el momento se arrepintió. Cuando llegó con su padre, cuando llegó el día que iba a orar por él, porque era algo especial. Abraham le dijo a Esaú, hijo, tráeme comida, prepárame el estofado que me gusta, porque ya estoy viejo y ya no miraba. Isaac. Y dice, voy a morir y necesito orar por ti, darte mi bendición. Porque era importantísimo la bendición del padre al primogénito, que era Esaú. Entonces fue a casar, pero la madre, la esposa de Isaac, Raquel, dice la escritura, ¿verdad? Rebeca, perdón. Dice la escritura que vio lo que estaba haciendo y le dijo a Jacob, tráeme un cordero de la manada, te voy a preparar y ve para que te dé la bendición. Ella le ayudó. Y esto va para esas madres hipócritas, esas madres que consecuentan a los hijos, que el papá dice que no se va a hacer esto y la mujer por emoción, mi hijo o mi hija, pobrecito, anda, ve, pero no, que no sepa tu padre. Y de esas madres hay muchas. Tienen que tener cuidado. Porque si la cabeza es la que da las órdenes y la cabeza de la familia es el padre. Y a faltas del padre está la madre. Y así pasó. Entonces sabemos la historia, cómo Jacob va y le da la bendición. Y hasta Isaac le dice, tu voz la oigo como la de Esaú. Tu voz la oigo como la de Esaú, la de Jacob. Tú no eres, no sea que haya venido y quiera usurpar. Y dice, a ver, quiero tocarte. Quiero tocar tus brazos velludos, porque él era velludo. Esaú. Y Jacob era lampiño. No tenía nada. Pues la madre hasta eso pensó, le puso el pelo de la cabra o oveja que mató, le puso vello para que si lo tocaba, viera que era él. Y ya había terminado y terminó todo, le dio la bendición y se fue, y enseguida llega el hermano y prepara el guiso y se lo lleva a Isaac, y ya le dice, ya te he dado mi bendición. Y ahí se dan cuenta que había bendecido a Jacob en lugar de Esaú. Y sale, y él pedía, dice, ¿y no tienes nada para mí? Y dice que lloró, pero se llenó de coraje contra su hermano y salió para matarlo. Y la madre se da cuenta y va y le dice, anda, vete a tal parte, busca allá a tu tío Labán, era hermano de ella. Y allá se fue. Y esto que estamos viendo aquí, que estamos leyendo, es cuando él regresa.
Jacob regresa, porque Dios le dijo que regresara. Pero, ¿cuál era el punto? Que él ya había cruzado el Jordán de regreso. O sea, había salido huyendo y cruzó el Jordán para irse para allá. Pero nuestra tierra prometida tienes que cruzar el Jordán para llegar ahí. Ahí está la bendición. Y no te quedes en la ribera porque mires bonito. No, eso va para aquellos que solamente piensan en lo material antes que en lo espiritual. Aquí vemos entonces ese punto, ¿verdad? Jacob pasó el Jordán y miren todo lo que le regaló a su hermano. Ya no era un plato de comidas, un plato de comida se lo vendió por la primogenitura. Aquí le mandó bastantes camellos, asnas, cabras y tantas cosas. No le dolió dárselo a su hermano, porque cuando verdaderamente has nacido de nuevo, tu amor no está en lo material, tu amor está en agradar a Dios, tu amor está por las almas, esas almas que al igual que tú andabas perdido, así andan y sientes compasión por ellas, así como Jesús cuando andaba predicándole a su pueblo, porque él vino por las ovejas perdidas de la casa de Israel, pero lo desecharon. Y dice la escritura que Jesús lloró y le dijo: Israel, Israel, que matas y apedreas a tus profetas que te son enviados. ¿Cuántas veces no quise juntarte como la gallina junta sus polluelos bajo sus alas y no quisiste? Hoy te está hablando el Señor. Dios quiere cubrirte bajo sus alas, porque si estás fuera de ahí, te vas a perder. ¿Cuántos y cuántos no nos envía el Señor a predicarles la palabra en la sierra? Y lo digo por mí, yo he andado en muchos lugares peligrosos, hablándole a la gente, y muchos en lugar de aceptarlo, nos quieren matar. A mí me han querido matar en otros lugares por predicarles la palabra. Pero esos son los que representan al pueblo de Israel. El pueblo de Israel estaba lleno de religiones y cómo detestaban a Jesús. Y hoy en día, donde quiera que ando, hay muchas religiones que detestan al verdadero cristiano, porque la palabra les cala, les duele. Y por esa razón Jesús lloró y le dolió en su corazón ver cómo mataban a los profetas que le eran enviados. Y hoy en día sigue siendo lo mismo. Jesús está intercediendo por nosotros allá con el Padre, pero le duele en su corazón ver cómo desprecias cuando la palabra te llega, que en lugar de sentarte a escuchar la palabra, asimilarla y ponerla por obra, te vas al campo a cortar leña, haz tus siembras, o te vas a tu oficina, te vas a tus negocios, en lugar de buscar a Dios ahorita que puede ser hallado. Vemos un ejemplo muy claro de lo que les estaba hablando cuando Dios mandó a Moisés a libertar a su pueblo. Su pueblo se encontraba en Egipto. Ya recordamos cómo lo atravesó todo el mar, el desierto, llegó ahí, y porque el pueblo se rebeló contra Moisés, sabemos, ¿verdad? No lo vamos a leer, les estoy narrando todo esto porque ustedes, sé que los que leen la escritura lo saben. Como allá, cuando tuvieron sed, dice la escritura que allá en el desierto encontraron aguas amargas y renegaron de Dios. Y entonces fue cuando Dios le dijo a Moisés: corta un pedazo de este árbol, de ese madero, y aviéntalo al agua.
y lo hizo y se hicieron dulces. Cuando sales de Egipto, Egipto representa la esclavitud del pecado. Cuando Dios te libera de Egipto, de la esclavitud del pecado, tienes que cruzar ese mar. El mar representa al mundo, la multitud. Tienes que cruzar porque estamos de paso. Cuando ya cruzaste el mar, vas a empezar un desierto. Ahí vas a ver las necesidades en el desierto. El agua, te va a hacer falta agua. Pero aquellos hombres empezaron a renegar. Cuando estés en el desierto y necesites esa agua, dando a entender tus necesidades más prioritarias, ahí siempre va a estar el Señor. Aquellos no le creyeron, se irritó con ellos, pero les dijo a Moisés cómo echar a ese madero al agua y se hizo dulce el agua. Eso nos enseña que cuando tú estás en el desierto y tienes necesidades, clama a tu Dios y tu Dios te va a librar, porque Él todo lo ve, todo lo sabe, pero Él espera que tú tomes la iniciativa para hablarle, para pedirle la necesidad que tengas, y Él te lo va a complacer, porque Él es un Dios que se complace en galardonar, un Dios que se complace en bendecir, y más a sus hijos. Entonces vemos cómo Moisés, después más adelante, tenían más sed y no había agua, y fue cuando Dios le dijo que llegarían a una peña, dice, y allá le hablarás a la peña. Pero dice que Moisés llegó y golpeó la peña muy duro. Y ahí es donde Dios les dio el agua, pero no glorificaron a Dios. Y ahí fue cuando Dios le dijo a Moisés, que no iba a entrar a la tierra prometida. La mirarás, pero no entrarás. Y vemos cómo Moisés sufrió mucho. Vamos a leerlo. Números capítulo 20. De Números capítulo 20. Vamos a leer del 1 al 12. Llegaron los hijos de Israel, toda la congregación, al desierto de Sin, en el mes primero, y acampó el pueblo en Cades, y allí murió María, y allí fue sepultada. Y porque no había agua para la congregación, se juntaron contra Moisés y Aarón. Y habló el pueblo contra Moisés diciendo: ojalá hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante de Jehová. ¿Por qué hiciste venir a la congregación de Jehová a este desierto para que muramos aquí nosotros y nuestras bestias? ¿Y por qué nos has hecho salir de Egipto para traernos a este mal lugar? No es lugar de sementera, de higueras, de viñas, ni de granadas, ni aun de agua para beber. Y se fueron Moisés y Aarón de delante de la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión, y se postraron sobre su rostro, y la gloria de Jehová apareció sobre ellos. Y habló Jehová a Moisés diciendo: toma la vara y reúne a la congregación, tú y Aarón tu hermano, y habla a la peña a vista de ellos. Y ella dará su agua, y les sacarás agua de la peña, y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Entonces Moisés tomó la vara delante de Jehová como le mandó, y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña, y les dijo: oigan ahora, rebeldes, ¿les hemos de hacer salir agua de esta peña? Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces.
y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias. Oigan, Dios le había dicho que le iba a hablar en el verso 8. Toma la vara y reúne la congregación, tú y Aarón, tu hermano, y hablen a la peña a vista de ellos. Háblenle. Dice, y ella dará su agua, y les sacarás agua de la peña, y darás a beber a la congregación y sus bestias. ¿Cuál era el mandato de Dios? Que les hablara la peña, y que la peña le iba a dar el agua. Pero ¿qué hizo? Llegó y golpeó a la peña, a la roca, 2 veces. Y cuando vemos en el contexto, vemos, dice la escritura, en el Nuevo Testamento nos dice que la roca que los seguía, todos bebieron de esa agua, porque salía de la roca, dice, y la roca que los seguía era Cristo. Y ellos le golpearon a la roca y les dio el agua. Pero miren la respuesta. Verso 12. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón: por cuanto no creyeron en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto, no meterán esta congregación en la tierra que les he dado. Aarón murió antes de llegar a la orilla del río. Moisés murió allá arriba en el monte después de que volvió a subir. Primero subió y le dieron los mandamientos allá en el monte. Después le dijo Dios que subiera para que mirara, porque le dijo que solamente le iba a mirar. Dice, verso 12, y Jehová dijo a Moisés y a Aarón: por cuanto no creíste en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meterás esta congregación en la tierra que les he dado. Estas son las aguas de la rencilla por las cuales contendieron los hijos de Israel con Jehová, y él se santificó en ellos. Entonces, por esta razón, Moisés no los introdujo a la tierra prometida, no los cruzó, no los llevó, ¿verdad?, a la tierra prometida. Pero Moisés deseaba pasarlo. Miren, aquí está, en Deuteronomio capítulo 3. Ahí lo vamos a ver. Vemos cómo lloró, deseó. Y así va a haber muchos que ahora que venga Cristo van a llorar, van a desear, pero va a ser tarde. Y por eso son estos mensajes, para prepararte. En Deuteronomio capítulo 3, ahí vemos, y en el verso, vamos a leer en el verso, Deuteronomio capítulo 3, versos del 23 al 27. Dice, está hablando ahí Moisés, dice: y oré a Jehová en aquel tiempo diciendo: Señor Jehová, tú has comenzado a mostrar a tu siervo tu grandeza y tu mano poderosa, porque ¿qué Dios hay en el cielo, ni en la tierra, que haga obras y proezas como las tuyas? Pase yo, oigan, ahí está suplicándole a Dios: pase yo, te ruego, y vea aquellas tierras buenas que están más allá del Jordán, aquel buen monte y el Líbano. Pero Jehová se había enojado contra mí a causa de ustedes, por lo cual no me escuchó, y me dijo Jehová: basta, no me hables más de este asunto. Sube a la cumbre del Pisga y alza tus ojos al oeste y al norte y al sur y al oeste, y mira con tus propios ojos, porque no pasarás el Jordán. ¡Qué tremendo! Moisés, aquel hombre que hizo grandes cosas, por esos necios y rebeldes, no entró a la tierra prometida. Y lo deseaba.
Vemos cómo Esaú hizo lo mismo, cómo lloraba delante de su padre que lo bendijera, y le dijo: no tengo más, no tengo más. Y Dios no quiere que tú un día también te encuentres llorando, arrepentido, pero demasiado tarde, después que la puerta se haya cerrado. Dios te ama y por eso estás ahí enfrente, porque Dios te está llamando. Dios quiere que cruces el Jordán. Toda esa gente religiosa está a orillas del Jordán, pero no lo ha cruzado, porque se queda con lo más bonito. Todavía están allá los líderes sacándoles diezmos y cooperaciones y todo para seguir haciendo templos grandes, hermosos, cuando ya no hay tiempo para eso. Dios no te mandó a hacer grandes templos, no te mandó a formar grandes iglesias. Si así hubiera sido desde un principio, yo te aseguro que Pablo hubiera hecho unas iglesias grandísimas. Pero no se trata así. Se trata de obedecer la palabra. Y hay muchos que están así en la ribera porque ven lo hermoso, y ahí se detienen todos. Ahí llegan y se detienen todos porque no quieren sufrir, no quieren cruzar el río, porque después, cruzando el río, del río para adelante, ahí está la tierra prometida. Y no sé si han oído ustedes que hay personas que se han muerto y que vuelven otra vez y cuentan cómo hablan de ese río, hablan de un túnel, hablan que al cruzar ese túnel que allá miran una luz. Si eso lo hacen es porque Dios lo ha permitido, para que sepas que es necesario cruzar ese río y llegues a aquella luz que está esperándote. Esa luz se llama Jesús. Y es por eso este mensaje. Es por eso este mensaje. Pero hay muchos que se engañan. Hay muchos que no quieren pagar el precio. Y por esa razón es que Dios da estos mensajes. Vemos ahí cómo ellos deseaban. Ahora, cuando iban a cruzar, dice aquí la escritura que ahí mismo en Números, capítulo 32, vamos a ver, esto nos sirve para ejemplo a nosotros, que los que se detienen en la ribera y no cruzan el río pagan grandes consecuencias. Vamos a ver Números 32. Número 32, empezando en el versículo 1. No sé si sus Biblias tengan título arriba, pero si tiene como título arriba, ahí vemos también recordemos que eran las 12 tribus que iban atravesando, las que liberó de Egipto Moisés, Dios por mano de Moisés. Como Moisés deseaba y no cruzó. Después de él, ¿quién quedó en su lugar? Josué y Caleb. Y vemos cómo Josué, ¿verdad? Ya después, cuando se trató de cruzar, hubo dos tribus y media que hicieron lo mismo que hizo Lot. Vamos a leerlo. Capítulo 32, verso 1 en adelante. Los hijos de Rubén y los hijos de Gad tenían una muy inmensa muchedumbre de ganado, y vieron la tierra de Jazer y de Galaad, y les pareció el país lugar de ganado. Vinieron pues los hijos de Gad y los hijos de Rubén y hablaron a Moisés, al sacerdote Eleazar y a los príncipes de la congregación, diciendo:
Atarot, Dibón, Jazer, Minbra, Esbón, Eleale, Sebam, Nebo y Beón. La tierra que Jehová hirió delante de la congregación de Israel es tierra de ganado, y tus siervos tienen ganado. Por tanto, dijeron: si hallamos gracia en tus ojos, dese esta tierra a tus siervos en heredad, y no nos hagas pasar el Jordán. Y respondió Moisés a los hijos de Gad y a los hijos de Rubén: ¿irán ustedes, hermanos, a la guerra, y ustedes se quedarán aquí? ¿Irán vuestros hermanos a la guerra y ustedes se quedarán aquí? O sea, porque ellos ya querían quedarse ahí, porque tenían mucho ganado, al igual que Lot, y vieron que era tierra buena para el ganado. Pero lo que me sorprende es que ellos vieron, a Lot se le dio la oportunidad que escogiera. A ellos no, ellos lo vieron y ellos fueron a pedirlo al líder para que el líder se los concediera. O sea, es una grande diferencia, porque ellos fueron a pedirlo. Entonces, cuando ellos llegan y piden esa tierra, pues es ahí donde se les dice, donde era Moisés, todavía Moisés no moría. Es donde les dice Moisés, ¿verdad? En el verso 6. Y respondió Moisés a los hijos de Gad y a los hijos de Rubén: ¿irán sus hermanos a la guerra y ustedes se quedarán aquí? ¿Cómo era posible que ellos iban a llegar hasta Canaán, pero iban a tener guerras con todos los habitantes de todas esas regiones? Y por eso dice: ¿cómo ustedes ya se quedan muy contentos aquí y no van a la guerra? Y como les decía anteriormente, así hay muchos cristianos que se quedan muy contentos, cómodos en su casa. No, yo no voy a la iglesia, yo de aquí, como la pasan por internet, yo aquí en mi casa la miro. Y así se acomodan. O si no van, pero van porque van bien vestidos y todo, porque de ahí se van a disfrutar a un restaurante o lo usan como un club. Y aquí Moisés les dijo a ellos que cómo era posible que ellos se quedaran ahí y sus hermanos iban a dar en guerra. Y dice: ¿y por qué desaniman a los hijos de Israel para que no pasen la tierra que les ha dado Jehová? O sea, al tomar ellos esa decisión estaban desanimando a los demás. Y les dice: ¿por qué desaniman a los hijos de Israel para que no pasen a la tierra que les ha dado Jehová? Así hicieron sus padres cuando los envié desde Cades Barnea para que viesen la tierra. Así hicieron sus padres, así como lo que ustedes están haciendo. Subieron hasta el torre de Escol, y después que vieron la tierra, desalentaron a los hijos de Israel para que no viniesen a la tierra que Jehová les había dado. Y la ira de Jehová se encendió entonces y juró diciendo: no verán los varones que subieron de Egipto de 20 años arriba la tierra que prometí con juramento a Abraham, a Isaac y a Jacob, por cuanto no fueron perfectos en pos de mí. Oigan, por cuanto no fueron perfectos en pos de mí. Ahora, para entender eso, sin perderle ahí, te invito a que leas Efesios capítulo 4, versos 11 y 12, y ahí vas a entender. Efesios capítulo 4, versos 11 y 12, dice así. Está hablando Pablo a la iglesia de Éfeso. Les dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios,
a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquier de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, en quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí, por todas coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, reciben sus crecimientos para ir edificándose en amor. Ok, ¿qué tiene que ver esto con lo que leímos allá? Aquí dice que, dice el verso 11, no verán los varones que subieron de Egipto de 20 años arriba la tierra que prometí con juramento a Abraham, Isaac y Jacob, por cuanto no fueron perfectos en pos de mí. Dios quiere las cosas bien hechas. Él no quiere las cosas a medias. A los que andan a medias se les llama mediocres. Dios quiere que vayas perfecto conforme a la palabra. Allá llevaban un líder. Él fue perfecto. Lo único que se irritó cuando lo hicieron enojar por el agua y pagó cara la consecuencia al no entrar a la tierra prometida. Pero como líder, era un líder perfecto. Él y Aarón. Y luego Eleazar, su hijo de Aarón. Toda la rama sacerdotal fue de ahí, de Aarón. Entonces, tenían sus líderes que Dios había llamado. Recordemos cómo Coré quiso alborotar al pueblo diciendo que también Dios podía hablar por él. Y así hay muchos que hoy en día andan engañando al pueblo diciendo que Dios los llamó, que son pastores, que son evangelistas, que son apóstoles. Pero, ¿qué trabajo están haciendo? Por eso, el líder es para caminar perfectamente con Dios y guiar al pueblo que camine perfecto. Por eso lo leímos aquí en Efesios 4, versos 11 y 12, que Dios constituyó a unos primeramente apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Y en el verso 12 está la respuesta donde dice, a fin de perfeccionar a los santos. Porque a los que Dios llamó les revela todas las cosas y Él te va a guiar hasta que llegues a ser un hombre perfecto para perfeccionar a los santos. Y cuando habla perfecto se refiere en las cosas espirituales. Porque como humanos somos imperfectos. Esta carne está el pecado impregnado en la carne. Pero en las cosas espirituales debemos de ser perfectos. Si hemos nacido del Espíritu, somos espirituales y por lo tanto vamos a caminar perfectos, no chuecos. Y por eso nos llamó el Señor para perfeccionar a los santos, para que caminen perfectos. Acá, como no caminaron perfecto, aquí lo dice, ¿verdad? Lo acabamos de leer. Por cuanto no fueron perfectos en pos de mí. O sea, no caminaron siguiendo a Dios perfectamente conforme a su palabra. No iban a entrar a la tierra prometida. De 20 años para arriba. O sea, los de 20 años pasaban. Dice arriba de 20. Dice, no verán los varones que subieron de Egipto de 20 años arriba. O sea, los de 20 años todavía pasaban, pero de 20 años, ya arriba de 20 años, ya no. Y todos esos no entraron a la tierra prometida, murieron en el desierto. Y así va a pasar en este tiempo. Muchos, Jesús viene a levantar los suyos, pero todos van a quedar en el desierto, porque todo esto va a ser destruido y va a ser como un desierto. Entonces aquí vemos
En el verso 12 dice, excepto Caleb, hijo de Jefone, Ceneo y Josué, hijo de Nun, que fueron perfectos en pos de Jehová. Y la ira de Jehová se encendió contra Israel y los hizo andar errantes 40 años por el desierto, hasta que fue acabada toda aquella generación que había hecho mal delante de Jehová. Entonces aquí nos está hablando claramente, ¿verdad?, que toda esa gente, todo ese pueblo que salió de la esclavitud de Egipto, no entraron a la tierra prometida, quedaron en el desierto. Ahora, ¿qué tiene que ver eso con nosotros? Bueno, que hay muchos que Dios los ha sacado del mundo, pero ya no caminan perfectamente, sino que se dejan guiar por líderes, así como aquel Coré, que quería ser líder y andaba alborotando la gente. Así hay muchos descendientes de Coré que solitos se andan poniendo líderes, hacen sus grupos, hacen sus iglesias, sus religiones. Tengan cuidado, porque Jesús dijo bien claro, no todo el que me diga Señor, Señor va a entrar al reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Jesús dijo, escudriñen las Escrituras, porque en ellas van a encontrar la vida eterna, y ellas son las que les van a dar testimonio de mí. Y termina diciéndole a la gente religiosa, ¿por qué no entienden mi lenguaje? Porque no pueden escuchar mi palabra. Porque Jesús habla lo espiritual y tú no has entendido, no puedes hablar ese lenguaje espiritual porque no has nacido del Espíritu. Entonces, este es el mensaje, que si ya te liberaron de Egipto, camines. Aunque encuentres aguas de Mara, clama a Dios. Aunque encuentres aquellas víboras en el desierto, aquellos miraron la víbora que estaba en el asta que le dijo Dios a Moisés que hiciera. Al mirar esa asta con esa víbora de bronce, eran sanados los que eran mordidos. Esa asta, esa salvación que Dios les dio a su pueblo, Dios nos las da ahora por medio de Jesucristo. Allá en la cruz, que fue levantado, así como el asta y la serpiente fueron levantadas para que todo aquel que mirara esa serpiente de bronce sanara de la mordedura de la muerte, de la víbora para la muerte. Así Dios, todo el mundo está muerto, pero cuando miramos aquella cruz, aquel hombre que vino a salvarnos, a guiarnos, es cuando alcanzamos la salvación. De modo que si ya saliste de Egipto por cualquier religión, vea las Escrituras. No dejes que allá en el camino se levante Coré y te quiera llevar en contra de la palabra de Dios, a levantarte en contra de los líderes que Dios ha puesto. Porque allí vemos que fue Moisés, puesto por Dios. Vemos que fue Aarón, su hermano. Vemos que fue Eleazar, su hijo, y todos sus demás hijos, los sacerdotes puestos por Dios, los únicos que podían entrar al lugar santísimo. Vemos entonces como también, así como Moisés, vemos que luego enseguida puso a Josué como líder y a Caleb, puestos por Dios, y no porque lo vieron más chico a Josué, a Caleb, no porque los vieron jóvenes, no les hicieron caso. Vemos nosotros allá con Pablo, a Timoteo, que Timoteo era un discípulo de él, que era hijo de madre judía, pero padre griego. Dice la Escritura que lo circuncidó por causa de los demás. Pero ese Timoteo andaba siempre con Pablo y lo dejaba de líder, de pastor en las iglesias que formaba. Y él mismo les decía, Pablo lo adoctrinaba por cartas. Primera y segunda de Timoteo, ahí podemos leer toda la enseñanza que Pablo le daba para que él guiara a la iglesia. Les decía que nadie tenga en poco tu juventud. Sé ejemplo para con todos.
Y eso te dice a ti y me dice a mí, si eres un líder que Dios llamó. Y si estás ocupando ese lugar y Dios no te ha llamado, salte, deja de ser estorbo. No sea que la tierra se vaya a abrir y te trague, así como pasó con Coré. Porque Dios no toma por inocente a nadie. Entonces, eso es lo que Dios quería que supieras. Y por último, dice Pablo en Efesios capítulo 4 versos 22 al 24 que debemos despojarnos del viejo hombre. Y nos dice allá en Romanos capítulo 8, les invito a que lo lean. Romanos capítulo 8 versos del 1 hasta el 10, 11, hasta el 11. Pueden leerlo todo, pero ahí el mensaje muy claro. Pablo dice que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Los espirituales le creen a Dios. Los que andan conforme a la carne son aquellos como Lot, son aquellos como la tribu de Rubén y Gad y la mitad de Manasés, que no cruzaron el Jordán, se quedaron ahí por ver lo bonito que estaba. No seas uno de ellos. Yo te invito a que pongas atención a este mensaje, porque Dios me lo dio para dártelo. Dios nos ama y Él nos va perfeccionando. Y este mensaje me lo dio para irte perfeccionando a ti, que me estás viendo ya en las redes sociales. Este fue el mensaje que Dios puso en mi corazón compartir contigo. Si es el deseo de mi corazón que Dios haya hablado a tu vida, y si tienes alguna pregunta, alguna duda, no dudes en llamar. Mi teléfono es área 210-557-8277 de la ciudad de San Antonio, Texas, Estados Unidos de América. Que Dios los bendiga y nos vemos la próxima. Adiós.